Previo cordial saludo. Mi nombre es Blas Alonso Vallejo Escriba. Somos el grupo 3 de la teoría 2 y hoy vamos a presentar el laboratorio 2 de fundamento de electricidad y magnetismo. Los integrantes del grupo son los siguientes: Ángelo Ñique, Gustavo Palacios, Edwin Pinto, Blas Vallejo. El objetivo del experimento 1. Tenemos el objetivo general, el cual es aplicar la ley de Faraday y Lenz para comprender este fenómeno físico y predecir su funcionamiento, comparando el resultado experimental con lo teórico. Como objetivo específico número 1 tenemos el siguiente: analizar el comportamiento del principio de funcionamiento del lanzador de anillos para distintos tipos de anillos. 2. Observar y determinar por qué los anillos salen disparados al inducir una corriente a la bobina. Objetivos del experimento 2. Objetivo general: explicar los fenómenos que ocurren en el experimento, utilizar herramientas teóricas para predecir resultados y comparar los resultados obtenidos en Python con los teóricos. Y como objetivo específico tenemos el siguiente: utilizar la ley de Faraday para aproximar el valor de la corriente inducida y compararla con el valor medido con el programa Lawyer Pro. Para el experimento 3, el objetivo general es el siguiente: codificar los valores obtenidos de un transformador eléctrico usando distintas combinaciones de bobinas y núcleos de distintas geometrías, mediante herramientas brindadas en el laboratorio. Como objetivo específico número 1 tenemos determinar la configuración del núcleo que produjo los mejores resultados en términos de la conservación de voltaje, analizando diferentes configuraciones del núcleo y definir la configuración óptima y explicar por qué se considera la mejor. Como segundo objetivo específico tenemos determinar la relación de transformación para las bobinas de diferente número de espiras, de modo que se realice un análisis comparando los valores experimentales del laboratorio y cálculos teóricos. Los resultados experimentales son los siguientes: para el experimento 1, los materiales usados fueron los siguientes: un lanzador de anillos, una barra de hierro, dos anillos de aluminio, uno partido y un anillo de cobre, como se puede ver en las imágenes. Asimismo, los resultados son ordenados en la tabla inferior. Para el experimento 2 tenemos los siguientes materiales: bobina de Helmholtz, un sensor de campo magnético, un sensor de corriente, una computadora o laptop para usar la aplicación Lawyer Pro, y asimismo tenemos los resultados obtenidos ordenados en la tabla inferior. Para el experimento 3 tenemos los siguientes materiales: un generador de ondas de corriente alterna, bobinas de 200, 400 y 800 vueltas, núcleo de hierro de diferentes geometrías, una computadora o laptop con interfaz Labquest, 2 multímetros y dos sensores de voltaje, asimismo cables. Los resultados obtenidos están dispuestos en la tabla inferior izquierda de la diapositiva. Asimismo, podemos observar los resultados en el Lawyer Pro. Y para la tabla 4, para el experimento 3, con distinto número de vueltas, tenemos lo siguiente y los resultados respectivos. Mi nombre es Ángelo Salvador y voy a explicar sobre el experimento 1 lanzador de anillos. Explica el principio de funcionamiento del lanzador de anillos y la función que cumple la barra de hierro. Bien, el principio del funcionamiento del lanzador de anillos se basa en la ley de inducción electromagnética de Faraday y Lenz. Cuando la corriente alterna pasa a través de la bobina, se genera un campo magnético variable hacia arriba. Esto ocasiona un flujo variable a través del anillo. Se induce un voltaje inducido en el anillo por la ley de Faraday y por consiguiente una corriente inducida. Como el flujo es variable por la ley de Lenz, se induce un campo magnético opuesto al de la bobina. La bobina y el anillo se comportan como imanes, la bobina con el polo norte en la parte superior y el anillo con el polo norte en la parte inferior. Entre el anillo y la bobina se genera una fuerza magnética de repulsión, lo que ocasiona que el anillo salga disparado de la bobina. Bien, la función que cumple la barra de hierro es atrapar las líneas de campo magnético y evita que haya pérdidas. Esto ocasiona que el flujo sea mayor y por consiguiente ocasionará una mayor fuerza de repulsión, que se traduce como una mayor velocidad de disparo. Como se puede ver en el video. Bien, ¿qué diferencia hubo al usar el anillo de cobre en comparación al anillo de aluminio? Explique este comportamiento. Bien, observamos que el anillo de aluminio sale disparado con mayor rapidez que el anillo de cobre. Esto debido a que el aluminio tiene una menor densidad que el cobre y por lo tanto menor peso. Entonces el anillo de aluminio requiere una menor fuerza de repulsión magnética que el anillo de cobre. Se puede ver que el anillo de aluminio tiene una menor densidad que el cobre, por lo tanto tendrá una menor fuerza de repulsión magnética y por consiguiente mayor velocidad de disparo. ¿Cómo cambiarían los resultados con una bobina con mayor número de vueltas? Bien, al tener una bobina mayor número de vueltas, esto inducirá una mayor corriente, mayor campo magnético, mayor voltaje y mayor velocidad con que se dará disparar el anillo. En comparación con una bobina con menor número de vueltas, esto induce una menor corriente, campo magnético será menos intenso, menor voltaje y menor velocidad con que se dará disparar el anillo. Conclusiones. Se concluye que a mayor número de vueltas en la bobina generará un campo magnético más intenso que inducirá una mayor corriente y se formará una mayor fuerza de repulsión entre el anillo y la bobina, provocando mayor rapidez de disparo. También se concluye que la barra de hierro mejora el efecto de inducción magnética generada por la bobina sobre el anillo al atrapar las líneas de campo y dirigirlas a través del anillo. De esta manera disminuyen las líneas de campo magnético. Asimismo, se concluye también que importa el tipo de material de anillo que se utiliza en el experimento para así determinar sus respectivas velocidades de lanzamiento. Mi nombre es Edwin Rodrigo Pinto Pulache. Ahora continuaré con el experimento 2. ¿Por qué al hacer girar el imán se produce una corriente? Cuando el imán se gira cerca de la bobina, el flujo magnético a través de la bobina cambia. Esto se debe a que la línea de campo magnético generadas por el imán se desplazan y atraviesan la bobina en diferentes formas
a medida que el imán gira. Al haber un cambio en el flujo magnético, se induce una fuerza electromotriz, o también llamada FEM, en la bobina, lo que provoca la circulación de la corriente eléctrica. Determina el periodo y la velocidad angular usando los datos experimentales obtenidos. Para hallar el periodo vamos a analizar primero nuestra gráfica de corriente con respecto al tiempo, y en esta gráfica vamos a obtener que un punto máximo y un punto mínimo, por lo cual hemos decidido que el intervalo de tiempo en esta gráfica va a ser de 0 a 0,161 segundos, por lo cual adicionalmente hemos hallado los siguientes datos que están en la tabla. Ahora, para analizar el periodo en la gráfica del campo magnético con respecto al tiempo, vamos a realizar el mismo análisis, que la gráfica tenga un punto máximo y un punto mínimo, y hemos obtenido los siguientes datos, por lo cual hemos decidido seleccionar el intervalo de 0 a 0,154 segundos. Ahora, para obtener una mejor precisión de nuestros resultados, hallaremos el promedio de los periodos obtenidos, por lo cual obtenemos que el periodo promedio es de 0,1575 segundos. Ahora, para hallar la velocidad angular, vamos a reemplazar los datos que tenemos en nuestra fórmula, por lo cual tenemos que la velocidad angular es de 39,89 radianes por segundo. Utilice la ley de Faraday para aproximar el valor de la corriente inducida a pico. Primero vamos a ir al área de la bobina, por lo cual si reemplazamos nuestros datos en la fórmula, obtenemos que el área es de 0,01227 metros al cuadrado. Para hallar el campo magnético pico, vamos a reemplazar nuestros datos en la fórmula que nos han dado, y tenemos que el campo magnético pico es igual a 2,048 militeslas. Para hallar el flujo magnético, primero vamos a reemplazar los datos que tenemos en nuestra fórmula y obtenemos que la derivada del flujo magnético es igual a la función que encontramos aquí. Para hallar la Fm inducida, la derivada del flujo magnético lo reemplazamos en la fórmula de la Fm inducida y obtenemos la siguiente fórmula, que es la Fm inducida con respecto al tiempo. Ahora, ¿por qué evaluamos cuando el campo magnético es máximo? Esto se debe a que cuando el campo magnético es máximo, la intensidad de corriente es pico. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando el tiempo es de 0,039375 segundos. Por lo cual, si reemplazamos en nuestra fórmula, obtenemos que la Fm inducida es de 0,99 voltios aproximadamente. Para hallar la intensidad de corriente pico, vamos a reemplazar los datos que tenemos aquí y anteriormente hallado en la fórmula de la Fm inducida, que es igual a la intensidad por la resistencia, que nos da que la intensidad corriente pico es de 0,055 amperios. Ahora vamos a comparar los resultados que hemos obtenido tanto en laboratorio como de forma teórica que hemos hallado ahora. En laboratorio hemos obtenido que el I pico es de 0,05249 amperios y de forma teórica hemos obtenido que el I pico es de 0,05554 amperios, por lo cual podemos deducir que debido a que se asemejan mucho y que la diferencia es mínima, podemos deducir que nuestros resultados son correctos. Ya. Respecto a la pregunta de programación, tenemos el apartado cargar datos, asignación de variables. Asimismo, vamos a usar nuestra data en el intervalo de 0 a 1. Esta es la gráfica obtenida, el campo en militeslas, T en segundos, para los datos en el intervalo de 0 a 1. Lo que haremos ahora es un ajuste de la gráfica. Para ello, vamos a variar los parámetros A, B, C y D, los cuales representan la amplitud, la velocidad angular, el espacio horizontal y el espacio vertical. Para poder variar estos parámetros, lo que haremos es, pues, inferir de la gráfica valores próximos, de manera que obtengamos un resultado afín o que siga la misma tendencia. Dado ello, tenemos lo siguiente: el B mínimo, el B máximo, el A mínimo y el A máximo. El B mínimo se halla con el periodo máximo, el cual es 0,21, y el B máximo se halla con el periodo mínimo, el cual es 0,14. El A mínimo es 0,00187 y el A máximo es 0,002. Lo que tenemos, o lo que se puede destacar, es que para C y D hay un posible rango de valores, por lo que podemos probar cuál se ajusta más. Y dado ello, tenemos la siguiente gráfica, la cual la gráfica azul es nuestra y la gráfica de color rojo es ya la gráfica que debería haber salido. Como podemos ver, sí se ajusta, así que nuestros resultados son correctos. Ahora nos piden calcular la corriente inducida. Para ello usaremos el siguiente procedimiento que se muestra en la diapositiva, asimismo el siguiente código. Cabe destacar que la resistencia a emplear, vamos a jugar un poco con ese valor, de manera que antes nos daban 1,2, pero ahora con 1,8 nuestra gráfica se asemeja más a la curva teórica o que debería haber salido. Por lo que tenemos para la corriente lo siguiente: la gráfica de color azul es nuestra, y la gráfica de color anaranjado es ya la curva que debía haber salido. Lo que nos demuestra que los resultados son correctos, ya que son casi próximos, son afines. Gracias. Conclusiones del experimento 2. Tenemos lo siguiente: se determinó que produce corriente inducida debido a que el flujo magnético varía. Asimismo, se determinó el periodo y la corriente pico.
También se determinó la función de la corriente y se comparó con la gráfica experimental. En consecuencia, se concluye que los valores experimentales son próximos a los valores teóricos. Buenas tardes, soy Gustavo Palacios. Experimento 3. ¿Con cuál configuración de núcleo se obtuvieron mejores resultados? Bueno, acá se aprecian los datos que nos ayudan para resolver el experimento 3. El voltaje de entrada, voltaje de salida, la relación de transformación real y la relación de transformación teórica. Bueno, el que más se acerca a la relación de transformación teórica es el con núcleo cerrado, que es 0,83 valor. Acá se aprecia un transformador con núcleo de hierro cerrado. Bueno, las razones. Gracias a la arquitectura cerrada se logra un acoplamiento magnético máximo entre los granados primario y secundario, lo que resulta en una mayor eficiencia. Además, al concentrar flujo magnético dentro del núcleo, se reducen las fugas magnéticas. Al tener un camino continuo y cerrado, resulta en una disminución de la caída de voltaje y la pérdida de energía durante el funcionamiento del transformador. Y aumenta la inductancia del transformador, lo que se traduce en una mayor capacidad de almacenamiento de energía en el campo magnético. Para la configuración de la pregunta previa, determina la relación de la transformación usando los valores de RMS medios. Bueno, respecto a la configuración con núcleo en forma de cerrado, la más eficiente, la P inducida por espira debería ser la misma de las dos bobinas, según la siguiente relación. Voltaje 2 sobre voltaje 1 es igual a 9 de espira 2 sobre 9 de espira 1. A las espiras tener el mismo número de vueltas, la relación entre los dos voltajes debe ser el mismo, pero en este caso no es así. La diferencia de voltaje podría ser debido a los siguientes factores. Pérdida en el transformador. Durante la transferencia de energía de una bobina a otra, siempre pérdidas debido a la resistencia al alambre, la reluctancia magnética y otros efectos. Impedancia de carga. Si la carga presenta una impedancia significativa, puede haber una caída de voltaje debido a la resistencia interna de la bobina secundaria y las pérdidas de la carga. Y regulación del transformador. Incluso con el mismo número de vueltas en ambas bobinas, el sistema y la calidad del transformador pueden provocar una regulación menos precisa. Bueno, acá están los datos del primero. Bueno, la relación entre los voltajes RMS y el pico medido se alinea con lo teórico. Explique. Bueno, en el lado derecho se pueden apreciar los valores teóricos de voltaje pico. Esto se hallaron multiplicando el voltaje RMS por raíz de 2. En casi todas las configuraciones tienen una buena aproximación, pero el que presenta una mayor variación es la configuración con núcleo en forma de barra. Para las mediciones usando un elevador, determine la relación de transformación. Compare este resultado con la relación de transformación teórica. Bueno, a la izquierda se puede hacer la relación teórica entre el número de vueltas y voltaje, y a la derecha la relación teórica y real entre los voltajes. Bueno, de acuerdo a los datos obtenidos, podemos afirmar que los valores se alinean a los resultados esperados, ya que son bastante próximos, pero no necesariamente iguales, ya que existen factores externos, como mencionamos anteriormente, que no se consideran en el experimento. Conclusión del experimento 3. Se determinó con qué configuración de núcleos se obtuvieron mejores resultados, se determinó la relación de transformación experimental y se la comparó con la teórica, se calculó si la relación entre los voltajes RMS y picos se alinea con lo teórico, y se determinó y comparó la relación de transformación cuando hay un transformador elevado. Gracias.